cambie, aunque pierda por la fe, aunque la gente se cambie, aunque pierda por la fe, a mí no me cambia nadie, yo sigo Pentecostés, a mí no me cambia nadie, yo sigo Pentecostés, 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 pero a mí no me cambia nadie, yo sigo Pentecostés, pero a mí no me cambia nadie, yo sigo Pentecostés. Pastor Bernabé, que pase por aquí, aleluya, que lleve lo que Dios ha puesto en su corazón. Amén, y lo que Dios, aleluya, le ha dado, pues, aleluya, vamos a aleluya. Gloria a Dios. 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 Gracias. Poderoso. Santo. Gloria a Dios, a su nombre. Gloria. Y a su gloria. Gloria. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Santo eres Jesús. Tú eres lindo Dios. Gloria a Dios. Poderoso. Gloria a Dios. No voy a decir, no voy a ser extenso, gloria a Dios. Porque yo en mi propósito, ¿verdad? En mi carne, puedo decir no voy a ser extenso. Pero si el Espíritu dice otra cosa, eso se hará. Gloria a Dios, aleluya. Alabanza. Preparó un pensamiento, gloria a Dios, aleluya. Santo, gloria. Si Dios quiere hacer algo más, pues lo hará. Gloria a Dios. Así que vamos a estar de pie, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a darle gracias al Señor por la palabra que va a ser leída. Gloria a Dios, aleluya. Yo le voy a pedir a mi hermana Edith que dé gracias por la palabra que va a ser leída y me presenta ante el trono de la gracia. Santo. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Santo maestro. eres Jesús. Tú eres rico, papá. Tú eres maravilloso. De toda alabanza. Santo. Santo eres Jesús. Santo Dios. Aleluya, aleluya, Tú eres aleluya. lindo, Dios. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Tú eres poderoso. Santo eres Jesús. Aleluya. Tú eres poderoso. Vive Dios. Santo, santo. Alabanza, gloria. Aleluya. Te adoramos, Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Santo. Señor. Gloria a Que Dios. tú eres bueno, maestro de Galilea. Aleluya. Ay, poder, aleluya. Tú eres lindo, Dios. Tú eres bello, maestro. Aleluya. Háblanos, Gloria a habla Dios. nuestras vidas, Señor. en el nombre de Jesús. Sí, Dios, gracias, Señor. Yo le invito, gloria a Dios, así mismo de pie, que habla la Biblia en el capítulo, en el libro Segunda de Reyes, capítulo 6. Gloria a Dios, versículo 17. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Gloria a Dios. Santo. 6. Santo Dios. 6. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. 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 Poderoso. Miren, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Ay, Se lee poder. para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Aleluya. Poderoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Adora a Dios. Aleluya. Segunda de Reyes 6, 17. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a ponerle por título, gloria a Dios, que vea. Gloria a Dios. Que vea. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Podemos ver en el libro de Segunda de Reyes, como nos narra las crónicas, gloria a Dios, aleluya, de los libros de los reyes, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Que el pueblo de Israel, gloria a Dios, Poderoso Dios. y vamos a viajar para atrás en la Biblia, gloria a Dios.
el Pentateuco. Gloria a Dios. El pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto y vino al monte, gloria a Dios, y recibió los 10 mandamientos, gloria a Dios, y luego que recibió los 10 mandamientos, siguieron esa travesía por 40 años, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra que aquel pueblo era un pueblo desobediente. Era un pueblo, gloria a Dios, aleluya, de duda cerviz. O sea, un pueblo, gloria a Dios, aleluya, terco, cabecidudo, gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra que aquel pueblo, gloria a Dios, comenzó a observar la costumbre de las demás naciones. Gloria a Dios, comenzó a ver, gloria a Dios, aleluya, que las demás naciones tenían reyes. Gloria a Dios, aleluya. Mientras que Israel lo dirigía, gloria a Dios, primero Moisés, gloria a Dios, su libertador, gloria a Dios. Después Josué, gloria a Dios, aleluya. Y después diferentes jueces, gloria a Dios, aleluya. Hasta que Dios levantó a un juez y profeta llamado, gloria a Dios, Samuel. Gloria a Dios. Y dice que aquel pueblo le pidió a Samuel, rey. Gloria a Dios. Porque aquel pueblo estaba mirando a los demás pueblos, a las demás naciones. Y cuando nosotros como creyentes comenzamos a mirar a las demás naciones, a los demás pueblos, gloria a Dios, vamos a fallar. Vamos a errar en el caminar como lo hizo Israel. Ah, pero que aquella iglesia es mejor que la mía. Gloria a Dios. No, pero que a mí me gusta allí porque allí hay una orquesta sinfónica. Gloria a Dios, aleluya. Que a mí me gusta allá porque los predicadores de allá son mejores que los de acá. Que a mí me gusta allá porque allá cantan más lindo. Gloria a Dios. No, porque el pastor viene en un BMW y aquí viene en una guaguita. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando comenzamos a desviar nuestra mirada a lo que perece, a lo material, gloria a Dios, cuando empezamos a desviar nuestra mirada, gloria a Dios, hacia la fama, gloria a Dios, aleluya, hacia el dinero, gloria a Dios, aleluya, y hacia otras cosas que no es Dios, vamos a fallar, vamos a errar, gloria a Dios. Jehová prosperó a su pueblo en medio de toda necesidad. Cuando tuvieron sed, le dio agua, brotó agua de la peña, gloria a Dios. Las aguas amargas de Mara, gloria a Dios, se convirtieron en dulces, gloria a Dios, aleluya. Cuando tuvieron hambre, allí le envió maná del cielo. Cuando no estuvieron satisfechos con el maná, le mandó codornices. Pero el pueblo era terco. Era un pueblo, oiga mi hermano, gloria a Dios, aleluya, que no se conformaba. Y así hay iglesias hoy en día, gloria a Dios, aleluya. Y cuando hablo de iglesia, no hablo de las 4 paredes, hablo de cada uno de los miembros que componen la iglesia del Señor, gloria a Dios, a nivel universal. Hay gente que mientras están en necesidad, alaban a Dios, glorifican a Dios, buscan a Dios, lloran delante de la presencia de Dios, pero cuando se va la necesidad, se olvidan de Dios. Aleluya. Santo Dios. Gloria a Dios. Como los tenemos también a Jebé. Sí, porque hay a Jebé. Poderoso. Cuando están prósperos, ellos están súper bien. Que alaban a Dios y me gozo y el culto estuvo bueno, pero cuando le llegó la prueba empezaron a titubear. Cuando le llegó el momento difícil empezaron a sacar el pie de la iglesia. Poderoso. Tenemos esos 2 tipos de cristianos dentro de la iglesia. Hay 3. Santo. Porque está el fiel. El que si viene la prueba le alabo. El que si estoy en prosperidad le alabo. Pero si estoy también, gloria a Dios, ahí también le alabo. Aleluya. Y ese es el que Dios quiere. Aleluya. Gloria a Dios. No el que cuando está bien, gloria a Dios, aleluya, pero cuando está mal se va. Y no que el que cuando está, gloria a Dios, aleluya, mal, también, gloria a Dios, aleluya. O viceversa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice, gloria a Dios, que el pueblo de Israel le dice a Samuel, Samuel, dame rey. Aleluya. Samuel comenzó a llorar y decía, Señor, y él le decía, no te han desechado a ti,
Le dijo Jehová a Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Poderoso. Gloria a Dios. Dale lo que les pide, pero dile las consecuencias Gloria a de tener Dios. un rey. Hay poder, aleluya. Y las consecuencias fueron nefastas, Sí, Señor. fueron graves. Aleluya. Gloria a Dios. Y se le dio a Saúl, primer rey de Israel, de la tribu, gloria a Dios, aleluya, de Benjamín, si no me equivoco. Aleluya. Y dice que Saúl Santo. empezó bien. Me parece a muchos gobernadores que empiezan bien, a muchos presidentes que empiezan bien. Aleluya. Gloria a Dios. Pero Dios quería una teocracia para su pueblo. Poderoso. Teo, Dios, gracia, democracia. Gloria a Dios. Dios quería que fuera Dios el que mandara en el centro de la nación, Poderoso. a través de sus siervos los profetas, Santo. a través de sus jueces, de sus libertadores. Gloria a Dios. Mi alma te A través de adora. los sacerdotes del Sanedrín. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Dios. Pero el pueblo se corrompía. Gloria a Dios. Y por eso pidió reyes. Gloria a Dios. Y dice por ahí, gloria a Dios, que la nación quiere lo que quiere. Poderoso. El pueblo tiene el gobernador que merece. Poderoso. Lo dice un dicho. Y así le pasó a Israel. Aquel hombre bueno, aquel hombre que empezó bien, se dañó. Aleluya. Santo Jehová. Y todos sabemos que se apresuró. Hizo un sacrificio que no le tocaba a él, sino al vidente, al profeta, a Samuel. Gloria a Dios. Y eso pasa en nuestras vidas, gloria a Dios, que muchas veces nos adelantamos al propósito de Dios y no esperamos el mandato de Dios y viene la ruina para nuestras vidas. Tenemos que pagar consecuencias Poderoso. como las pagó Samuel. Hay Digo, poder. perdón, Saúl. Poderoso. Y dice, gloria a Dios, aleluya, que Saúl comenzó a perseguir a David. Aleluya. Que un espíritu inmundo, gloria a Dios, un demonio, aleluya, lo atormentaba día y noche. Solamente con el tocar del arpa de David, aquel demonio se calmaba y lo dejaba. Santo. Porque en la música hay unción. Santo. Porque cuando tú tocas con el corazón para el Señor, cuando tú le alabas de corazón, Santo. los demonios tienen que salir fuera. Santo. Hoy vamos a grandes conciertos, a mega eventos, gloria a Dios, aleluya. Y la gente no es libertada porque no hay adoradores. Lo que hay son artistas, gloria a Dios. Aleluya. Muchos artistas Poderoso Dios. saben tocar, tienen letras, gloria a Dios, aleluya. Saben componer música, saben leer música, aleluya, pero no tienen unción. Santo. Aleluya. Y no digo todo, pero la mayoría. Y lo que anda es detrás, gloria a Dios, del guaniquiqui, como dicen. Poderoso. Aleluya. Y cuando andamos detrás de ese, gloria a Dios, no vamos a recibir de arriba nada. Gloria a Dios. Podemos llegar a alcanzar fama aquí en la tierra, pero en el cielo ni nos conocen. Gloria a Dios. Óigame, ¿de qué me sirve a mí que en la tierra todo el mundo me aplauda? Todo el mundo quiera ser como yo, pero en el cielo no sepan ni mi nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo Jehová. Héctor, ¿quién es Héctor? Santo. ¿Quién es ese? Ah, el carito aquel, tú sabes que... No sé quién es ese. Que vive en Guanamato, chico. No sé quién es, no sé. Poderoso Dios. Ah, espérate. Yo creo que yo tengo algo por aquí. Ah, el desobediente. Santo. Ah, el que lo mandé a ir allá y me dijo que no, porque... Santo. Y qué triste, ¿verdad? Que nos conozcan por lo malo y no por lo bueno. Sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y digo mi nombre para que nadie se sienta aludido. Gloria a Dios, aleluya. Porque hay gente de la iglesia que se siente aludida cuando hablan algo y lo cogen de ejemplo. Gloria a Dios. Yo digo, cuando tú te sientes aludido es porque la palabra te está tocando. Sí, Señor. Aleluya.
Es como, gloria a Dios, yo me río cuando en las redes sociales publican un versículo y rápido dicen, eso lo dijo por mí. Santo. Ah, porque me conoce, porque sabe mi vida, eso lo dijo por mí. ¿Pero te estás sintiendo aludido? Porque a lo mejor la persona no lo dijo por ti, simplemente le gustó el versículo y lo puso. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Pero sabe también lo que actúa ahí, el egocentrismo, porque son gente que se cree en el centro del mundo, que todo gira en torno de ellos. Y alrededor de nosotros no gira nada, gloria a Dios. Alrededor de Cristo es que tiene que girar todo, gloria a Dios. Si somos cristianos, nuestra vida se tiene que basar alrededor, gloria a Dios, de la figura de Cristo y no de nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Y no me voy a desviar del tema, porque si sigo por ahí me desvío. Gloria a Dios. Pero aquel era un pueblo rebelde, hermano José, gloria a Dios, pastor. Gloria a Dios. Era un pueblo rebelde. Amén. Aleluya. Y dice que después que muere Saúl, gloria a Dios, que todos sabemos cómo murió, aleluya, entonces David es proclamado rey. Y David, un varón conforme al corazón de Dios, como dice la palabra, Santo. con sus altas, con sus bajas, gloria a Dios, pero conforme al corazón de Dios. Pero el reino estuvo en paz mientras David estuvo en el reinado. Porque fue el que Dios puso, el que Dios quería. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Después vino Salomón. Pero después de Salomón no hubo más paz. Lo que hubo fue división. Lo que hubo fue guerra. ¿Por qué? Por la desobediencia. Por querer ser igual que los demás pueblos, que las demás naciones. Querían rey, tomen rey. Gloria a Dios. Santo. Ahora se dividió en dos. 10 tribus para un lado, 2 tribus para el otro. Amén. Tenían 2 reyes ahora. El rey del norte, el rey del sur. El rey de Judá, el rey de Israel. Gloria a Dios. Santo. Y eso pasa cuando en la iglesia también. Eso también pasa en la iglesia. Porque muchas veces tenemos un pastor que nos está dirigiendo acá. Gloria a Dios. Pero tenemos gente dentro de la iglesia que si no somos espirituales no la sabemos, gloria a Dios, aleluya, identificar. Santo. Gloria a Dios. Señor, aleluya. Poderoso Dios. Y la palabra nos dice que discernamos los espíritus. Santo. Aleluya. Y hay gente dentro de la iglesia que lo que viene es a dañar la obra del Señor. No vienen a beneficiarle en nada. Santo. Gloria a Dios. Lo que hacen es patear el evangelio. Poderoso Dios. Ponerlo por piso. Gloria a Dios. Con su testimonio. Santo. Y muchos de ellos se disfrazan con apariencia de piedad, como lo dice la palabra. Aleluya. Son los más que oran, son los más que leen Biblia, son los más que asisten a la iglesia, son los más que diezman, son los más que ofrendan, mira, están en todas, no fallan ni una. Poderoso. Pero están velando que el pastor o la pastora se descuide. Poderoso. Están seriándolo. Y a veces lo tienen ahí al ladito, el pastor y la pastora, mano a mano, disque ayudándolo. Aleluya. Pero es para ver su falla. Esto Poderoso. no es un mensaje pastoral, pero yo no sé, el Señor me está llevando por ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y mira, hermano, esa gente lo que hace es dividir la congregación. Mi alma. Cuando ven la primera falla, cuando ven el primer error, Gloria a Dios. oye, ve, tú no vuelves a esa iglesia. Si tú te quedaste en tu casa ayer y la pastora ni te llamó. Alabado. Gloria a Dios. La pastora ni te visitó. Oye, pero es que hay hermanos que hermanos son cizañeros. Santo. Poderoso. Gloria a Dios. Y eso mismo es lo que son cizañas. Aleluya. Por eso hay que tener discernimiento. Aleluya. No, es que a mí no me gusta como la hermana Rosa me mira. Santo. Poderoso Dios. Santo. Ella parece que siempre está enojada, me mira mal. Aleluya. Poderoso Dios. Ay, hermana Rosa. Aleluya. Gloria a Dios. Los hay. Aleluya. Y le buscan un pelo a todo. Amén. Y una falla a todo. Santo. Y van a 20 iglesias y las 20 iglesias están mal. Amén. Gloria a Dios. Pero son ellos los que están mal. Tienen ese espíritu, ese demonio dentro. Aleluya. De división, de contienda.
No, que no me gusta como Carlos da la clase, porque Carlos usa muchos ejemplos y a mí no me gusta eso. Poderoso Dios. Carlos. Aleluya. El Matiador. Buscan, siempre buscan algo. Aleluya. No me gusta como Bernal toca la batería. Aleluya. Hermano, lo que hace es más ruido que música. Poderoso Dios. Y si me lo dice a mí en persona, yo le digo, pues tócalo usted. Gloria a Dios. Porque son gente que quieren las cosas bien hechas, pero ellos no saben hacer nada. Aleluya. Gloria a Dios. Y ni hacen nada para el Señor tampoco. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, hermano, yo he conocido gente en mi ministerio, gloria a Dios, que yo sé que lo tengo un poco aguantadito, gloria a Dios, aleluya. Pero yo he conocido gente que me han dicho, Bernabé, ¿y dónde tú vas a dar ese culto? Y allí en casa de Dios me la mato. Ay, pues para allá. ¿No hay para dónde? Hermano, quieren templo, quieren iglesia, pero no quieren el caserío. Aleluya. Y digo, ve acá, si Dios va a salvar a los del caserío también. Poderoso. Dios vino por el enfermo, no vino por el sano. Aleluya. Pero tú sabes también que yo he comprendido, hermano, Alabanza. que dentro de la iglesia a veces hay más enfermos que los que están afuera. Gloria a Dios. Ya no hay que evangelizar tanto a los de afuera, Alabanza. hay que evangelizar más a los mismos de adentro. Poderoso. Entonces se enfogonan cuando el Espíritu Santo los corrige, los amonesta. Alabanza, gloria. Ese hermano no tiene amor. Vea, a pastor a mí no me ama. Poderoso Dios. Y contagian la iglesia con los bochinches. Santo. Contagian la iglesia con ese dime y direte. Sí, Señor. Son gente, mira, hermano, que de verdad, gloria a Dios. Santo Dios. Vive Cristo. A su nombre. Y hay que admirar a los pastores, porque Dios le da un corazón para bregar hasta con esa gente. Mi alma adora al Señor. Santo. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Yo me río porque yo tengo 3 que me llaman y son así. Son amigos míos de la infancia. Pero los 3 son. Yo digo, Señor, yo a veces digo, Señor, ¿para qué están en la iglesia? Porque de verdad que lo que hacen es, mira, ¿verdad? Me pasó esto, aquello, lo otro. Hola. Yo le digo, hola. Pide dirección al Señor. Ay, que me quiero ir, porque pide dirección al Señor. Eso. Pero no se van tampoco. Se quedan allí para seguir criticando. Santo Lindo Dios. Dios. Gloria a Dios. Yo no se trata de cambiar el tema y vuelven a lo mismo. Y yo, ay, Aleluya. Señor, ¿cómo le digo sin ofenderlo? Que el problema no es la iglesia, que el problema son ellos. Aleluya. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Pero a veces tuve que decir a uno, mira, no, ya, no me hable de eso. No me interesa. Señor, amén. Y son así. En los trabajos son iguales. Hay empleados que llaman a dar quejas de todos los demás. Y tú eres el bueno. Y te da la queja a ti porque tú eres el bueno. Pero cuando va con el otro, te da quejas de ti. Y así es la iglesia. Gloria a Dios. Donde quiera se cuelan una agua. Es que dicen. Gloria a Dios. Y dice que este pueblo rebelde tuvo muchos gobernantes, muchos reyes. Unos buenos, otros malos. Gloria a Dios. Pero nunca faltó el profeta de Dios en la casa de Dios. Aleluya. Nunca faltó. Mire si este pueblo se dañó a tal nivel que los sacerdotes se dañaron. Que los que se supone que eran los ungidos, los que se supone que administraran en el templo, estaban corrompidos también. Poderoso Dios. Y lo podemos ver en el libro de Samuel en adelante. Porque Elías ministraba y aquello era una perdición lo que había allí. Los primeros perdidos eran los de su casa, los 2 hijos que tenía, Onnis y Fines. Gloria a Dios. Eran los primeros desobedientes, los primeros alborotosos, los primeros desorganizados. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios. Se creía que la casa, que el tabernáculo, el templo, gloria a Dios, eso era un relajo.
el tabernáculo, vamos a ser claros. Pues el templo vino después con Salomón. Santo Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Pero tenían el tabernáculo, mira hermano, a casa. Y así hay en la iglesia, gente que tiene en la iglesia, que lo que tiene una desorganización Santo. y un algarete dentro de la iglesia, que uno se queda como que anonadado. Santo Dios. Y usted va a la casa de ellos y es igual o peor. Poderoso. Por eso cuando alguien le diga a usted, que yo quiero ser pastor, pues yo quiero tener este ministerio, pues yo quiero tener este otro ministerio, usted tiene que primero, gloria a Dios, como pastor o como líder de iglesia, visitarlo a la casa y ver cómo está su casa. Poderoso. Porque si la casa está desordenada, y no estamos hablando de jeguero, porque jeguero donde quiera que hay niños es jeguero. Gloria a Dios. Y uno los recoge y a los 5 minutos los muchachos llegan. A lo que me refiero es que esos muchachos no están en sujeción. A que el esposo tira por un lado y la mujer tira para el otro. Aleluya. Pero si no sabe administrar su casa, ¿cómo va a administrar la casa de Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Santo fue. Hemos oído sin fines de testimonios aquí, gloria a Dios, de que el pastor llega a la casa y lo que escucha son los platos y las bandejas y los ajos y todo eso. Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te adoramos Dios. Y así dicen que tienen ministerio. Poderoso. Y es ahí donde tú identificas al profeta de Dios y al falso profeta. Santo. Porque hay gente que viene aquí al altar, se para a predicar, gloria a Dios, le trae una palabra, gloria a Dios, a las personas, dice que en el Espíritu le da una profecía, gloria a Dios, aleluya. ¿Y quién mejor que el pastor para saber quién de las ovejas puede ser o no puede ser? Santo. Gloria a Dios. Entonces cogen al hermano más desordenado, al más... Mira, Aleluya. no, ese varón va a ser pastor. ¿Cómo va a ser pastor? Eso está contradictorio a la palabra entonces. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Entonces el que está andando derechito es un hijo del diablo, ese está endemoniado. Poderoso Y Dios. estos ojos lo han visto. Gloria. Aleluya. Lo han visto. Gente de Dios se tiene demonios. Aleluya. A mí me pasó una vez, Aleluya. ando más chamaquito. Yo creo que todavía, Gloria a Dios. yo no recuerdo si todavía estaba pastoreando Miranda en Sabana o era empezando Manzanillo. Gloria a Dios. Pero estaba la hermana Faustina, me recuerdo, ese día allá donde ella se sienta, y aquel predicador desde el altar empezó a hablar. Y yo lanzando y gozándome el culto y hablando lengua y brincando y gozándome el culto, hermano, en el espíritu. Y de momento ese hermano desde allá desde el altar dice: ese joven que está allí de la camisa amarilla. Y yo lo miré. Oye, y ese muchacho está endemoniado hasta los sesos. Y yo me quedé así mirando. Y dije: pues si yo estoy endemoniado, venga y repréndame, sácame los demonios. Lo dije a toda boca, que todo el mundo me escuchó en la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque el cristiano es prejuicioso. Se prejuicia. Poderoso. Yo tenía una camisa que me habían regalado. Era un muchacho, yo creo que yo no tenía ni 18 años todavía. Poderoso Dios. De unos samuráis. De unos samuráis. Eso es Biblia. Me juzgó por la camisa. Santo. Que soy del diablo. Y yo le dije: bájate y repréndeme los demonios, a ver si es verdad que tú tienes poder de Dios. Le dije así. Y no le estoy mintiendo, la hermana Faustina le pueden preguntar. Y dije: vente que yo te voy a reprender yo a ti, a ver quién va a caer patas arriba. Así le dije. ¿Por qué? Porque a los falsos profetas hay que señalarlo y hay que decírselo en la cara. Poderoso. Santo Dios. Por ética los dejan terminar de predicar en el altar, pero yo lo hubiera bajado del altar. Poderoso Dios. Él fue ese día a pisotear la iglesia. Porque le dijo a gente que uno sabe que son gente consagrada, porque el Espíritu da testimonio. ¿Qué no les dijo? Y entonces a otros que uno sabía que de su edad iban por ir, los puso allá en la gloria.
Santo Dios. El profeta de Dios se conoce, varón. Santo. Aleluya. El profeta de Dios, cuando dice una palabra, eso no cae en tierra, hermano. Poderoso. Eso no cae en tierra. Aleluya. Santo. Y vemos que tuvimos un Elías. Vemos que tuvimos un Eliseo, que fue fiel. Aleluya. Gloria a Dios. Y el que decía ministerio dentro de la iglesia, y me estoy yendo por esta línea que no era, gloria a Dios, pero el Espíritu Santo quiere que hablemos de él. Gloria a Dios. Poderoso. Hubo un Moisés y hubo un Josué, un sucesor. Pero ese sucesor nunca pisoteó a Moisés. Ese Josué nunca se le fue por encima a lo que Moisés dijo. Y en la iglesia tenemos gente que se quiere ir por encima de lo que los pastores dicen. Señor, aleluya. Poderoso. ¿Y cómo tú pretendes un liderato cuando tú no te sujetas a tu pastor? Santo Dios. Aleluya. Entonces, tienes que ser fiel a ese pastor. Gloria a Dios. Ahora, los pastores deben de saber valorar la oveja que tienen. Santo. Porque hay pastores que no son pastores, son asalariados, lo dice la Biblia. Santo. Gloria a Dios. Y pisotean a la iglesia. Poderoso Dios. Pero el que sabe que tiene un llamado de pastor de verdad y tiene una responsabilidad delante de ellos con esas ovejas que están ahí, tiene que ayudar a esas ovejas a echar hacia adelante, pero también está usted dejarse ayudar. Amén. Poderoso Gloria a Dios. Porque eso es lo que le pasaba a Israel. Moisés quería hacer lo que Dios les decía, pero ellos no se dejaban. Aleluya. Gloria a Dios. Pero el que se deja, vemos que es fiel. Y Poderoso. Josué fue fiel a ese llamado de Moisés. Siempre estuvo detrás de Moisés. Aleluya. Que fue fiel. Santo. Igual Eliseo a Elías. Mi alma te adora, Dios. Pero entonces aquí tenemos un ejemplo de un Jesse, que era el criado de Elías, de Eliseo, perdón. Entonces parece el nombre. Gloria a Dios. Y Jesse fue cabezón un montón de veces. Mi alma te adora, Dios. Y lo podemos ver aquí. Dudaba de la mano poderosa de Dios. Viendo que Eliseo pudo abrir el mar, el río Jordán ese en dos, gloria a Dios, con el toque del manto, igual que lo hacía Elías. Santo. Viendo un Eliseo que hizo flotar un hacha, Poderoso Dios. Aleluya. que el metal, por más que tú lo pongas encima del agua, se hunde. Mi alma te adora, Dios. Gracias, Dios. Pero era terco. Mi alma te adora. Y sus ojos no estaban puestos en lo de arriba, estaban puestos en lo terrenal, en el beneficio. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Y Dios. cuando fueron rodeados por este ejército de Siria, dice la Biblia, el ejército de Siria rodeó a Eliseo. ¿Por qué los rodeó? Porque cada vez que Siria quería atacar a Israel, no podían, porque había un chota, como decimos acá en Puerto Rico, que le decía todos los planes al rey de Israel de lo que los sirios iban a hacer, y siempre perdían la guerra porque ya sabían lo que iban a hacer. Mi alma te adora, Dios. Y el rey de Siria vino y preguntó, pero ven acá, ¿quién es el chota que yo tengo aquí adentro? Lo estoy parafraseando en nuestro vocablo, porque así no lo dice en la Biblia. Pero lo dice, él empieza a indagar, ¿quién es el hombre que me está choteando? ¿Quién es el que está buscando? Gloria a Dios, ir donde el rey de Israel y decirle todo lo que yo estoy planeando. Gloria a Dios. Poderoso. Y vienen su gente, sus sabios, sus consejeros. No, señor. Aquí no hay ningún chota. Lo que pasa es que Israel tiene un profeta Santo. llamado Eliseo. Y cuando nosotros planeamos acá en secreto, Dios le muestra al profeta. Y cuando en la iglesia hay gente que está planeando en secreto para hacer daño, Gloria a Dios. Aleluya. para dividir la iglesia, Poderoso Dios. óigame, para dividir al pastor, porque dice la Biblia, llega el pastor y las ovejas se dispersan. Santo. Aleluya. Cuando hay alguien que está tramando, y no uno, sino dos, hasta tres, todos los que estén tramando, Aleluya. todos los planes se le caen al piso. Porque es que Dios le va a relevar a su siervo los Aleluya. profetas.
Gloria a Dios. Aleluya. Y libre nos dio de tocar a los siervos de Dios. Santo. Aleluya. Porque aún ellos estando mal, Amén. fue el Señor el que los puso ahí. Y hay que obedecerlo hasta que el Señor los quite. Pero que sea el Señor, no nosotros. Amén. Eso es. Porque eso hizo David con Saúl. Amén. Lo tuvo 3 veces en sus manos para matarle. Aleluya. Y no lo tocó. Libre me dio de tocar el ungido de Jehová. Santo. Santo tu nombre. Santo Dios. ¿Y eso se llama qué? Eso se llama fidelidad. Poderoso Dios. Aleluya. Y si nosotros no sabemos ser fieles con el que Dios puso ahí, gloria a Dios, ¿cómo le vamos a ser fieles a Él que no lo vemos? Eso es, Santo. Señor. Amén. Y hay gente que se esconde, gloria a Dios. No, el pastor no me ve, pero Dios te ve. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es, aleluya. Dios te ve. Hay poder. Y usted puede darle 20 excusas al líder de la iglesia, al que esté, sea el pastor, sea el evangelista, sea el diácono, sea el presidente de la caballero, el presidente de joven. Usted puede darle 20 excusas. Hay excusas válidas. Pero hay gente que da excusas que son embustes, Aleluya. son mentirosos. Santo. Y yo le tengo una triste noticia: que el que hace eso no es hijo de Dios, es hijo del diablo y tiene que convertirse. Porque la Biblia dice que Satanás es padre de mentira. Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pero es que Jesús se lo dijo a los fariseos, a los hipócritas fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque si fueran de Abraham, las obras de Abraham hicieren. Santo. Señor. Gloria a Dios. Pero pues si nosotros somos de Cristo, tenemos que hacer las obras de Cristo. Amén. Aleluya. Señor, amén. Porque es fácil decir: no vivo yo, más vive Cristo en mí. Poderoso. Y cantar el codito. Y me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Santo. Aleluya. Pero cuando hay una necesidad, vamos a visitar a fulano allí al hospital, o vamos a ir a visitar a fulano en la casa, para allá ni mira, no van. Aleluya. El pastor está allí rompiéndose el lomo, está empañetando una pared. Yo no sé albañil. Usted no es albañil, pero por lo menos de abuelo sirve. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Gracias a Dios. Adoramos a Dios. Y la casa de Dios tiene que aprender a obedecer, Santo. a obedecer. Aleluya. Sí, Señor. Y muchas veces es que estamos en la carne todavía. Hay poder. Estamos en la carne, hermano. Santo. Hay poder. Jesse estaba en la carne, viendo los poderes, el poder de Dios manifestado a través de Eliseo. Estaba en la carne. Aleluya. Por eso es que él dice: mira, que estamos rodeados. ¿Qué vamos a hacer? Los sirios vinieron, nos van a matar. Y Eliseo tranquilito. Santo. Aleluya. Gloria a Y el Dios. siervo de Dios, hay una característica en él, y es esa: la tranquilidad, la paz, la mansedumbre, Santo. tranquilo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque saben quién ha creído. Eso es. Y entonces, aquellos fraguando y aquellos haciendo emboscadas, óigame, ejército de a caballo, óigame, carruaje, gente armada hasta por los dientes, como uno dice. Aleluya. Y Jesse le temblaban las rodillas, Santo. Gloria a Cristo. porque era carnal, Gloria a Dios. era carnal. Aleluya. Gloria a Cristo. Ay, pastora, yo a usted no predico en contra de los homosexuales, porque la ley lo está apoyando a esa gente, y nos vamos a buscar un lío. Yo usted dejo eso así. Pero es que si Dios te manda a predicar eso, eso tienes que predicar. Amén. Amén. Gloria a Y Dios. si a ti te dobla, mira, si a usted se le dobla la rodilla, Poderoso. usted tiene que examinarse. Poderoso Dios. Porque eso lo que quiere decir que la carne lo está dominando. Aleluya. Gloria a Dios. Porque cuando Dios le da una palabra a usted, usted no le tiembla el pulso, hermano. Señor. Poderoso.
Cuando Dios le da una palabra a usted y le da una promesa, usted se le para de frente al del punto y le dice la palabra en que le pongan una pistola de frente. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros andábamos con los jóvenes, cuando yo era presidente joven a nivel conciliar, gloria a Dios, no va mucho, ¿verdad? Gloria a Dios. Eso va como 10 años nada más. Gloria a Dios. No, mentira. Cacho, 10 años. Gloria a Dios, como 20 ya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y me recuerdo que entramos al caserío de Barrio Palma. Santo. Y Barrio Palma en esos días, pues, no era el más bueno que digamos. Aleluya. Y nos fuimos a repartir tratados y hacer trabajo personal. Y en uno de los jóvenes se me apartó del grupo. Los envié de 2 en 2, como dice la palabra. Y se me apartó. Uno y se fue para el punto. Santo. A darle tratado a los del punto. Aleluya. Y los del punto los rodearon. Y uno de ellos le sacó hasta un revólver. Aleluya. Porque no le quería coger el tratado y él se lo quería dar. Cuando vio el revólver se paniqueó. Y ahí se quedó. Aleluya. Cualquiera se paniquea, hermano. Hay que hablar esto en serio. Porque somos espirituales, podemos ser espirituales, pero frente a un revólver cualquiera le da miedo. Eso es. Sí, Señor. Pero ¿qué usted tiene que hacer? Sacudirse. Mi alma adora al Señor. Yo confío en ti, Señor. Tú me mandaste aquí. Aleluya. Bueno, eso es que hay que estar seguro que Dios nos manda a los sitios. Aleluya. Porque Él rompió la ordenanza. ¿Eh? Si usted desobedece, le va a salir la cosa mal. De ahí es que se fueron de 2 en 2. Y se fue solo. Señor. Su desobediencia le costó estar asustado, Aleluya. pasar un susto. Yo me doy cuenta de la situación. Y no es que yo sea el mega espiritual, hermano, no me malinterprete. Pero yo fui allá, me metí entre medio de todos ellos. Y yo, ¿qué pasó? No, yo no me quiero dar, no quiero coger el tratado. Y yo, pues eso no es nada. ¿Tú no quieres? ¿Tú lo quieres? Sí, toma, vente, vamos. Y me lo llevé. Aleluya. Porque tú vas respaldado por el poder del Espíritu Santo. Santo. Nadie te podrá hacer frente en los días. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, que tú estés ahí fiel al Señor. Señor. Pero si tú desobedeces, y a veces desobedecemos lo más mínimo. Eso no es nada, eso es un poquito así. Y ese poquito así nos cuesta un montón. Santo eres Nos Dios. cuesta un montón. Y como dije, ya voy a terminar. Eliseo estaba viendo en el Espíritu, Gloria a Dios. pero Jesse estaba en la carne. Santo. Y no podía ver lo que Eliseo estaba viendo. Santo. Y Eliseo veía un ejército de unos enemigos, ¿sí? Y Jesse también lo veía. Pero Jesse no podía ver el otro ejército Mi alma te que adora. Eliseo sí veía. Gloria a Dios. Y era el ejército de Dios. Los ángeles, los caballos de fuego, Santo. las carrozas de fuego. Poderoso. Aquellos ángeles estaban allí con sus espadas desenvainadas. Porque es que cuando alguien se va a meter con el Hijo de Dios, con el siervo de Dios, Santo. no hay diablo, no hay demonio, no hay humano, no hay, mira, quieran llamarlo como lo quieran llamar, Aleluya. y suena jocoso, no hay extraterrestres, Aleluya. esos son demonios, esos son ángeles caídos, no es otra cosa. Aleluya. Que se pueda parar de frente a un siervo de Dios. Señor. Porque es que el poder de Dios no lo resiste nada ni nadie. Santo. Bien, eso. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué tuvo que hacer Eliseo? Una oración. Con una simple oración. Señor, ábrele los ojos. Santo. ¿Para qué? Para que vea. Así tenemos que hacer nosotros. Cuando nosotros estemos turbados, porque muchas veces nos turbamos, cuando nosotros estemos ahogándonos en los problemas, en las situaciones adversas, y ya no veamos la salida, lo que vemos es una tormenta,
Bebemos una nube oscura. Decir, Señor, lávame los ojos con colirio. Señor, que vea. Pero que vea lo que tú estás viendo, no lo que yo estoy viendo con mis ojos. Que vea. Cuando tú le dices al Señor que vea, tú vas a ver. Tú vas a ver por qué está la situación, por qué estás pasando por lo que estás pasando, y cómo Dios va a resolver la situación, y cómo Dios va a hablar, y cómo Dios te quiere encaminar en medio de la situación. Aleluya. Y Jesse y pudo ver aquel ejército, y Dios los libró. Dios los libró y Dios nos libra. Aleluya. Amén. Pero después que veamos, mantengámonos viendo. No hagamos como Jesse, que después volvió a cegarse, Aleluya. porque fue detrás de aquel hombre a pedir lo que le ofreció, le ofrecieron al profeta por la limpieza. Mira, me sané. Me hice lo que tú me dijiste y me sané. Ah, pues mira, te voy a dar esta recompensa. No. Aguántate ahí. Yo no hago esto por dinero. Esto es para la gloria del Señor. Vete con tu dinero. Vete con tu riqueza. Aleluya. Pero Jesse se le cegaron los ojos de nuevo. Y dijo, ay, chavo, Aleluya. él no lo quiere, espérate, yo lo voy a alcanzar por allá y le voy a decir que mi Señor le dijo que le mandaba. Y me lo bolsillo yo. Aleluya. No se deje cegar por el adversario, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Así que en esta noche, pida al Señor que sus ojos vean. Eso es lo único. Pida al Señor que sus ojos vean. Y no sea desobediente a lo que Dios, al propósito y el plan de Dios. Y sea fiel a su pastor, sea fiel a la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Aun cuando haya error dentro de la iglesia, gloria a Dios, usted no es el que está llamado. Poderoso. Usted está llamado a dar. Gloria a Dios. Quien va a resolver la cosa se llama Jehová Dios de los ejércitos. Señor. Así que hasta aquí mi parte, Señor le bendiga Amén. y el que continúa con nosotros. Qué lindo tú eres. Gloria a Señor. Dios. Santo Dios. Tú eres Vamos, ¿tan triste? Aleluya. Tú eres lindo Dios. Buena es el Señor. Gloria a Dios. Maravilloso es Dios. Lindo Dios. Porque Dios, aleluya, Él hace como Él quiere, ¿verdad? Alabanza al que vive. Él hace como Él quiere porque nos ama, no importando, aleluya, por dónde y qué estamos haciendo, ¿verdad? Por eso, aleluya, tenemos que pasar a aquel que necesita fuerza, aleluya, aquel que necesita visión,